Buenas noches, soy Gesmar Monasterios, miembro del Discipulado de la Misericordia y Grupo Internacional para la Paz. Como ustedes saben, en la fiesta de Urcupiña mucha gente viene a bailar, otros vienen a tomar, pero la parroquia no quiere que se queden con eso, sino quiere rescatar el enfoque espiritual. Y por eso han abierto este lugar para que pueda haber una exposición donde la gente pueda crecer espiritualmente. Primeramente comenzamos mostrando qué es la Biblia, cuántos libros tiene, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y recalcar que la Biblia es palabra de Dios. Seguidamente en la Biblia, Jesús tomó el pan y el vino y dijo: este es mi cuerpo que será entregado por ustedes y por muchos. Después tomó el vino y dijo: esta es mi sangre que será derramada por ustedes para la vida del mundo. Con esto enseñó a los apóstoles cómo tienen que hacer la Eucaristía. Además, que decidió quedarse con nosotros hasta el final de los tiempos, en la iglesia que él fundó, que es la católica, como nosotros sabemos. A muchos los catequistas o los sacerdotes les enseñan que la hostia después de la consagración es el cuerpo y sangre del Señor. Pero nosotros lo vemos igual, entonces siempre hay la duda, otros que no creen. ¿Será realmente el cuerpo y sangre del Señor? Entonces, para probar nuestra fe, que es verdad, suceden los milagros. Tenemos el de Lanciano, en el año 700, que un sacerdote dudaba que si era verdaderamente el cuerpo del Señor cuando él estaba en la misa. Sorprendido, empezó a sangrar la hostia y el vino se convirtió en sangre. Y todos los presentes pudieron constatar esto. Y él levantó la hostia mostrándoles a todos el milagro ocurrido. Recién en el año 1970, el Vaticano hizo un estudio, además porque ya se tenía los medios necesarios para hacer el estudio. Encargaron al profesor Odoardo Linoli, quien obtuvo el resultado de que es carne humana lo que está en la hostia y del vino que es tipo AB. No solo eso, sino que dice que la carne corresponde al ventrículo izquierdo del miocardio del corazón. Después, como ustedes conocen, fue la fiesta de Corpus Christi hace poco. Esta fiesta fue porque en Bolsena otro sacerdote dudó. Su nombre era Pedro de Bohemia. Él estaba en la misa y también le pasó lo mismo. La hostia empezó a sangrar. Pero a diferencia del otro, él lo quiso ocultar en el corporal. Y cuando fue a la sacristía, se le cayó sangre y la gente pudo ver esa sangre. Él entonces, arrepentido, fue donde el Papa a pedirle perdón por su duda. Y el Papa, conmovido por esto, decidió promulgar la fiesta de Corpus Christi. En mayo de 1992, concluida la misa, un ministro de la Eucaristía refirió al padre haber encontrado unos fragmentos de hostia encima del corporal que se encuentra en la mesa del altar. El padre lo puso en un recipiente con agua y lo dejó en el sagrario. Pero cuando él abrió el sagrario, se encontró con la hostia rojiza. Mandó a hacer un estudio y se dijo que es carne humana. En la misma parroquia, el año 1996, otro sacerdote de la misma parroquia, como les dije, encontró una hostia, pero esta vez debajo del crucifijo. Y como estaba con polvo, él inmediatamente lo puso en un recipiente con agua. Y esta agua se empezó a teñir de rojo. Decidieron los sacerdotes tomar otras medidas, que fue invitar al doctor Ricardo Castañón para que hiciera este estudio, lo cual fue aprobado por Jorge Bergoglio, que ahora es el Papa Francisco. Se obtuvo diferentes resultados. Primeramente, el doctor Castañón llevó las muestras que tomó a Estados Unidos, California, al Laboratorio Forensic Analytical. El encargado de este estudio fue el profesor Lawrence, que es el que obtuvo los resultados. El que obtuvo glóbulos blancos, glóbulos rojos. También obtuvo que es el ADN humano.
Después fue donde otro doctor, el doctor Sugibe en Nueva York, que nos dijo algo interesante, que este tejido corresponde al corazón también, pero de un corazón que había sufrido mucho. Entonces, en esto podemos sacar la conclusión de que Jesús tuvo muchos mini infartos antes de morir. Y más que todo el ventrículo izquierdo fue el que más sufrió y es el más fuerte, por eso es que aguantó tanto. En 2006, en México, Chilpancingo, Chilapa, hubo otro suceso parecido. Después de un retiro, invitaron al padre Raimundo Esteban a que diera la misa. Como era tanta gente, le ayudaron las hermanitas a dar la comunión. Una hermanita de ellas, en el copón que estaba dando la comunión, pudo ver una hostia con sangre. Ella le dio al sacerdote y el sacerdote lo que fue hizo guardar en el sagrario y comunicó inmediatamente al monseñor Alejo Zavala Castro. El monseñor Alejo Zavala Castro, conociendo ya los estudios del doctor Castañón, lo hizo llamar para que se encargara también de este milagro, de este suceso. Pero le dijo, quiero que me compruebe de que la sangre no es de alguien que le haya puesto. Entonces los resultados nos muestran que la sangre proviene del interior de la hostia hacia afuera, como un vaso sanguíneo que sangra. También se encontró tejido muscular, se entregó glóbulos blancos, glóbulos rojos, células mesenquimales, tejido adiposo, ADN. También que el tipo de sangre es AB. Y no solo eso, sino que un estudio que hicieron con un láser reveló que había sangre fresca, o sea que continuamente estaba renovándose. Y lo interesante de este y del de Argentina es que los glóbulos blancos solo pueden estar 6, 5, otros dicen 60 minutos vivos fuera del organismo. En cambio, estos son años que pasan cuando se hace la investigación y siguen vivos. Esto es imposible, ¿no?, para el razonamiento humano, como también encontrar sangre fresca, ya que para tener sangre necesitamos un proceso que se llama hematopoiesis, que se produce en la médula ósea. Es lo que produce los glóbulos blancos, rojos y plaquetas. Pero ¿por qué ocurren estos milagros o signos? Es para demostrar que Jesús está realmente presente, como decía anteriormente la Biblia, ¿no? Es la palabra de Dios y se cumple. Si Él dice que que el pan que nos va a dar es su carne y lo va a dar para la vida del mundo, es cierto y se da. O la última cena, cuando dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Dado estos sucesos, el arzobispo de Chilpancingo, Alejo Zavala Castro, decidió promulgarlo como milagro. Y ahora ustedes van a poder ver el milagro expuesto que les dije de Chilpancingo. El de Argentina se lo declaró signo, pero también está expuesto para su veneración. Una santa que entendió mucho esto es Santa Faustina Kowalska. Ella, cuando quería hablar con el Señor, le tocaba el sagrario y le decía, Señor, ¿estás ahí? Y el Señor le respondía, aquí estoy, dime. Y le pidió que hiciera una imagen donde brotaba sangre y agua de su costado, cuando le clavaron una lanza que le llegó al corazón, simbolizando la misericordia que tuvo con nosotros. Esta sangre y agua, los padres de la iglesia dicen que cuando lo hicieron, simboliza la Eucaristía y el bautismo, los sacramentos fundamentales de nuestra iglesia, lo que le mantiene viva. Como podemos ver, aquí tenemos un huesito de la santa, reliquia de primer grado. Unas palabras que el Señor le dijo. Ahora aquí también tenemos al Padre Pío, tan famoso que es, de Italia. Él, conmovido con el sufrimiento de Cristo, con su pasión, el Señor le regaló los estigmas. Los estigmas son las llagas que le salen en las manos, en los pies y en el costado del Señor, que permite compartir su sufrimiento. Él, como era humilde, obviamente se ponía unos guantes para que no se den cuenta. Solo se sacaba en la misa, por respeto. Y ustedes tienen la gracia de poder ver un guante del Padre Pío. Y a su izquierda está un pedacito de su hábito.
Acá también tenemos la sábana santa. Es una réplica a escala. ¿Qué significa esto? Que el material y la calidad es lo mismo que el original, solo que más chiquito. Estas marcas que se formaron es de la sangre y del sudor de nuestro Señor. Por ejemplo, esta aquí del pecho es de lo que les dije anteriormente, de la lanza que le clavaron y que hizo esta mancha. Pero fue tanto la sangre que se acumuló aquí en la espalda y ahí se secó y está bien marcada. Esta es la sangre de los flagelos, esta de la corona de espinas. Aquí se le puede distinguir la carita. Esta es la parte de atrás, esta es la de adelante. Y sus manitos, esta fue sangre coagulada cuando él estaba vivo y que ya en la sábana santa se marcó también. Este ya es casi a tamaño original. Claro que la calidad varía. Aquí podemos apreciar la llaga del clavo, también aquí en su piecito, la de la corona de espinas. Y aquí que un pie está levantado y el otro recto. Como nosotros sabemos que le clavaron uno encima del otro y se quedó lesionado así. Esta es una de las fotos más nítidas que hay, incluso se puede ver la textura de la tela del rostro de Jesús, de la sábana santa en negativo. Estos blanquitos que vemos acá es sangre que salió de la corona de espinas. También podemos ver que su nariz está rota. Él obviamente está más desfigurado por todos los golpes, piedras y todo lo que le hicieron. Poco para contar más de la sábana santa. Como nos dice la Biblia en San Juan, cuando Pedro y Juan fueron al sepulcro después de la resurrección, vieron los lienzos en el suelo. Después nos cuenta la historia de Eusebio de Cesarea, que el rey de Edesa, Abgar, escribió una carta a Jesucristo en el siglo III, pidiendo que le sanara. Obviamente no le llegó a Jesucristo, pero él leyó la carta de donde estaba. Un tal Tadeo que predicaba el Evangelio y tenía la sábana santa. Fue donde el rey Abgar, quien fue milagrosamente curado de lepra. Y él y todo su pueblo se convirtieron al cristianismo. En 944, el emperador pidió que la sábana se la llevaran a Constantinopla. Saqueo de Constantinopla, el 13 de abril de 1204, el jefe de la Cuarta Cruzada, Otto de la Roche, se apoderó de ella y se la trajo al occidente, a Francia. Su descendiente, Geoffrey de Chagny, dio las primeras exhibiciones públicas. En 1453, Margarita de Chagny regaló la sábana a la familia Saboya, quien llevó la alianza a la iglesia el lienzo a la iglesia de Chambéry. El Papa Julio II autorizó que se hiciera culto público de la sábana santa, o la Sacra Síndone. Pero lastimosamente en 1532 hubo un incendio en la iglesia de Chambéry, dañando la urna de plata que contenía esta sábana santa. La sábana santa estaba doblada en 8 partes, cosa que solo se le veía el rostro de Jesús. Entonces, esto que ustedes ven aquí es lo que se quemó en el incendio, que al desdoblar, obviamente hizo muchas réplicas. Carlos Borromeo, el obispo de Milán, en 1578, logró que la sábana se trasladara a la catedral de Milán, que es la de Turín. Es esta. Ahora se encuentra ahí. La sábana santa no siempre se expone, hay años especiales. Se expuso el 2000, donde se pudo comprar esta réplica que ustedes podían apreciar acá. La parroquia de San Ildefonso